El Arca de Noé ha sido finalmente descubierta. El Arca de Noé y su presunto descubrimiento es una cuestión que se discute desde hace siglos. La observación de una anomalía a través de fotografías satelitales solo confirma los numerosos testimonios históricos ya presentes desde la antigüedad. La presencia del Arca de Noé en el monte Ararat, según numerosas fuentes, parece ser real. El monte Ararat es la montaña más alta de Turquía. Su pico alcanza los 5.200 metros y se considera la montaña más grande del mundo en volumen. El significado del nombre Ararat en armenio significa la madre del mundo, en turco la montaña infranqueable, mientras que los iraníes simplemente lo definen como la montaña de Noé. Se encuentra en el lado oeste de Turquía y está a solo 240 kilómetros de Irak. Es esencial saber que la parte superior de la montaña está cubierta por una gran capa de hielo permanente que alcanza el tamaño de 40.000 metros cuadrados. Por lo tanto, es fácil comprender la gran dificultad para alcanzar este lugar tan impenetrable. Además de las dificultades geográficas y climáticas, también se añade la política. El área en que se levanta la montaña está de hecho altamente militarizada, por lo que es muy difícil obtener un permiso para visitarla. El Arca de Noé. Referencias históricas. A pesar de las grandes dificultades, durante el siglo XX, los embarques no se perdieron en absoluto. Pero ¿por qué persistir en buscar este arca legendaria? Los testimonios de los últimos 2000 años, encontrados en los textos antiguos y en los testimonios de algunos personajes, fueron suficientes para obstinar a algún investigador aventurero. La Biblia. La historia del Arca de Noé se encuentra en Génesis, exactamente del capítulo 6 al 9. Cuenta la historia de Noé que, comisionado por Dios, construye un gran bote con el cual se salva del gran diluvio junto con la especie animal. Uno de los versículos dice: en el séptimo mes, el 17 del mes, el arca descansó en las montañas de Ararat. Génesis 8.4. Esto fue suficiente para alentar a muchos arqueólogos y exploradores a aventurarse. Dentro del Génesis también se informa con precisión las medidas que debería haber tenido el arca. Gracias a toda esta información reportada en la Santa Biblia, fue posible identificar una extraña anomalía directamente en el monte Ararat. Otras tesis antiguas. La Biblia no es el único texto antiguo en el que se cuenta la historia de un gran barco construido para sobrevivir a un gran diluvio. De hecho, tanto en el Corán, en la épica de Gilgamesh y en la historia de la antigua Grecia, hay muchas referencias que hablan de un misterioso arca. En resumen, muchas, si no todas las civilizaciones antiguas están familiarizadas con esta increíble historia. Tal vez es un mito de todos los pueblos arcaicos, un mito del cual la Biblia fue inspirada. ¿Quién sabe? Una cosa es cierta, sin embargo, de que las pruebas realmente se encontraron. Los testimonios. En 1274, un hombre citó la presencia de un extraño objeto en la montaña más alta del mundo. Era el rey Aitone de Armenia, que juró haber visto un extraño objeto negro en la cima del monte Ararat. Pero él no es el único. Incluso Marco Polo dijo que había conocido a numerosos testigos que habrían confirmado la presencia del arca. Exploraciones. En 1869, un noble inglés llamado James Blythe fue al Ararat y regresó a casa con pruebas tangibles. Cogió un pedazo de madera que tenía más de 1 metro de largo. Pero dado que el sistema de datación de carbono 14 aún no se había descubierto, el objeto fue abandonado. Durante un tiempo, las exploraciones se detuvieron hasta que, en 1936, un joven arqueólogo, Hardwick Knight, encontró enormes tablones de madera bajo la gran capa de hielo que cubría la montaña. A partir de ese momento, a lo largo del siglo XX, se desencadenaron búsquedas y expediciones obsesivas en un intento por descubrir la presencia real del arca. Las pruebas. En 1955, por primera vez en la historia, se filmaron algunas imágenes del arca con las que Ferdinand Navarra produjo un documental. El ingeniero francés Navarra también logró recuperar una pieza de madera que, sin embargo, estaba fechada en los años siguientes. De hecho, en la década de 1950 aún no era posible hacer dataciones con carbono 14, pero en 1969, sí, en ese mismo año hubo otra expedición guiada. Una vez más,
por Ferdinand Navarra, encontraron más madera debajo del hielo y gracias a la datación del carbono 14 se descubrió que las dos maderas eran idénticas. La madera, además, pertenece a un roble que no está disponible a cientos de kilómetros del lugar del descubrimiento. Envío reciente. Durante la expedición al Monte Ararat en 2010, llevada a cabo por Noah's Ark Ministries International, en acuerdo entre Turquía y Hong Kong, se encontró una misteriosa cueva con paredes de madera, en un lugar donde nunca existieron asentamientos humanos. La madera encontrada también data de hace 4.800 años. Yeung Wing Cheung, un miembro de la expedición, dijo que estaba 99.9% seguro de que era el Arca de Noé. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.